porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, nos ha nacido, oh Mesías. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder al cantar santo, 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 y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder al cantar santo, santo, santo. De la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todos, reinarás por siempre, oh Cordero de Dios, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y Mesías, contigo es Príncipe de paz, viviré solo por ti. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, rey de reyes tú, sobre todo Dios, reinarás por siempre, oh Cordero de Dios, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y Mesías, contigo es Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. La carta a los Hebreos, capítulo 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: Aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad,
como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador.
tengamos un momento de oración para dedicar en esta ocasión el mensaje que el Señor pueste en nuestro corazón para compartir en el cuarto domingo del Adviento. Oremos al Señor. Padre, gracias por que permites estar juntos en este día, porque hoy es el día que tú hiciste para que estemos alegres, para que glorifiquemos tu nombre, para que te exaltemos, para que vayamos a tu palabra juntos y podamos encontrar en ella, Señor, mensaje para nuestras vidas y corazones, Padre Santo. Gracias porque nos permites abrir tu palabra, meditar en ella y reflexionar, encontrar guía y dirección para nuestra vida, Señor. Lo celebramos y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Estamos justamente en el cuarto domingo del Adviento, previo ya a la gran celebración de la Navidad. Nos gozamos porque hoy, como iglesia, podemos compartir el encendido de la vela color blanco. El blanco es el color de la pureza, simboliza o significa pureza. Así que el mensaje de esta ocasión tiene como título Comprometidos con la pureza. Y tendremos como texto bíblico la carta a los Hebreos, capítulo 10, desde el versículo número 5, iremos hasta el versículo número 10. Hemos escuchado en la lectura dramatizada desde el verso 1 hasta el 10, y esto es muy conveniente porque tenemos todo el contexto del capítulo, del párrafo. Pero vamos nosotros a concentrar nuestra atención en los versos 5 hasta el verso número 10. Hace algunos años me tocó asistir a un bautismo infantil. Un compromiso familiar nos hizo acudir a una celebración de este tipo. El sacerdote, cuando empezó a oficiar el rito del bautismo, señaló que en la iglesia de la que él es ministro hay un ritual corto y un ritual largo para el bautismo. En el ritual largo que él practica se incluye el exorcismo del niño, es decir, el sacerdote ora para que al niño le sean expulsados los demonios. Para esta concepción, el niño no solo tenía la marca del pecado original, también estaba en manos de fuerzas demoníacas. Me llamó la atención esta concepción del niño y del ser humano. Por otro lado, también hemos oído la opinión de quienes piensan que el ser humano es naturalmente bueno y que el mal en el que se incurre ya habiendo crecido es más bien el reflejo de la sociedad que de la propia naturaleza. El tema, sin duda, da para mucho, para reflexión, para diálogo, para conversación, para análisis y para reflexión doctrinal y bíblica y teológica. Pero en este domingo en el que estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, reconocemos que sin duda el tema es profundo y que nos acompaña en la celebración del cuarto domingo del Adviento, porque el color blanco, la vela blanca, simboliza pureza. Hablar entonces de la pureza en el contexto de esta concepción del hombre como un ser caído y maligno por naturaleza, incluso poseído por demonios, o la concepción del hombre como un ser bueno por naturaleza y corrompible y corrupto en razón de su influencia de la sociedad, pues nos da un contexto muy interesante para poder meditar en la palabra de nuestro Señor. El blanco entonces simboliza pureza, simboliza también entonces lo que es bueno, lo que es limpio, lo que está sin contaminación. Hemos escuchado la expresión químicamente puro, y esta expresión significa que algo está libre de contaminación en un 99.9%. Esa es la pureza química de la que podemos hablar. Conocemos la naturaleza humana, no solamente porque es objeto de nuestro estudio y reflexión, sino porque somos seres humanos y sabemos lo que significa esta condición en relación con el bien y en relación con el mal.
Sin embargo, estamos comprometidos con la pureza. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy sencilla. Porque nadie está dispuesto a tomar una bebida que esté adulterada o un alimento que se encuentre contaminado. Mucho menos si alguien pretende no resistir frente al mal. Nadie en sus 5 sentidos podría optar por el mal en lugar del bien, aunque sabemos que hay situaciones en nuestra sociedad difíciles de explicar cuando alguien de manera consciente y voluntaria opta por el mal. Me refiero en este caso a los criminales, a los que buscan transgredir las leyes, a los que juegan incluso con disfraces de demonios o de diablitos o de brujas. Parece que en el momento en que vivimos hoy, el mal tiene una publicidad muy buena porque incluso vemos seguidores de imágenes del mal que nos dejan aterrados. Por eso decimos que el mal no deja de tener su lugar y ha hecho de las suyas en el mundo de hoy. Lo vemos en el aspecto moral. Oímos frecuentemente personas que han dejado a un lado su integridad moral. También sabemos que hace de las suyas en el ámbito social, especialmente en términos de criminalidad y de delitos. Incluso, hemos de reconocerlo, también sabemos que hace de las suyas en el ámbito espiritual. Pero esto no deja de ser preocupante, pero no nos sorprende porque desde la antigüedad el lugar preferido del maligno y del mal es el pueblo de Dios. Ahí le gusta hacer de las suyas, entrar en el territorio que no le pertenece y en el que quiere hacer daño. Por ello, todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los libros que tienen que ver con las leyes de Dios, también la sabiduría y los profetas, estaban dirigidos a limpiar la vida de las personas, limpiarles del mal y del pecado. Y para ello conocemos que se hacían muchos rituales, ceremonias, sacrificios cotidianos o semanales o una vez al año, en el gran día del perdón, cuando ese chivito que se conoce como el chivo emisario era depositario de los pecados de todo el pueblo y se lanzaba al desierto para llevarse todo el mal del pueblo y morir en el desierto como una forma de expiación del pecado. Justamente, todas estas ceremonias y las palabras proféticas que llevaban al arrepentimiento y a la vida correcta y la sabiduría de Israel que buscaba una vida virtuosa, estaban dirigidas a buscar en el pueblo de Dios una identidad, un carácter que los distinguiera de los pueblos vecinos. Que no cayera el pueblo en la transgresión de la ley, que es el pecado y que significa culpabilidad delante de Dios. Es lo que hoy llamaríamos pureza ritual o pureza religiosa. Para ello estaba la ley, para ello proclamaban los profetas, para ello el pueblo de Dios era educado en la sabiduría, buscando una vida pura, acepta y limpia delante de Dios. Así que en el Antiguo Pacto encontramos una enorme cantidad de enseñanza acerca de la pregunta que puede dirigir nuestra meditación de este día. ¿Cómo ser puros? Claro, no hablamos en el sentido de la químicamente puro, como señalábamos al inicio del mensaje, pero sí hablamos de la importancia que tiene para la Biblia el que tengamos una vida limpia y acepta delante de Dios. Y lo hacemos hoy, pensamos hoy, porque estamos prendiendo la vela del Adviento. Es un compromiso con la limpieza, con la pureza, porque nadie está dispuesto a tomar una bebida que sepa que está contaminada
o tomar un alimento que sepa que está contaminado, o tomar una medicina que sepamos que se encuentra en condiciones no adecuadas para hacer su labor. Así que consideramos hoy esta enseñanza a partir de lo que hemos leído ya en el pasaje de los Hebreos, pero que permítanme compartirles una vez más la lectura de los versos en los que vamos a meditar un poquito con más detalle. Y estoy en el verso 5 de Hebreos capítulo 10. El autor de Hebreos dice de esta manera: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, la encarnación, que estamos celebrando en los días previos de la Navidad: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Dios no había propiciado que la vida del pueblo de Dios de santidad y de pureza se la lograra a través de ofrendas o sacrificios de animales, dice Hebreos. Pero Jesús afirma: pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas. Recuerden que algunas, como el incienso, se ponían bajo fuego para que el olor de la ofrenda fuera delante de Dios. Ni otras ofrendas por el pecado, como las que se hacían para sacrificar animales, como palomitas para los pobres, o animales como carneros para personas con mejor condición económica. El verso 7 dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Jesús está haciendo una comparación clara entre su sacrificio, su ofrenda de vida, y lo que se hacía en el antiguo pacto a través de animales y de ofrendas. Y en el verso 8 hay un párrafo que reitera lo dicho en los versos 5 hasta el 7. Dice el verso 8: primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas. Y lo agrega como una expresión de explicación: aunque la ley de Moisés las exige. Es como una condición de permitir un esfuerzo de limpieza, aunque el Señor sabía que ese esfuerzo de limpieza no cumpliría del todo, a total cabalidad, lo que Él esperaba de su pueblo. Y en el verso 9 continúa diciendo Hebreos: luego dijo, quien habla es Jesús, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Y de esta manera el sacrificio de Jesús viene a ser mejor y más perfecto que el primero. En realidad, Jesús es el que viene a dar cumplimiento a lo que es el plan de Dios por la salvación y la justificación de la humanidad. Dice el verso 10, en la parte final del 9, y continuando con el verso 10. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. El primer pacto era Moisés, el pacto sinaítico, el pacto estructurado, basado, regulado por las leyes dadas en el Sinaí. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Y recuerden que la palabra santo significa apartado, apartados para Dios, limpios, purificados, una vez y para siempre. Y aquí estamos frente a una extraordinaria enseñanza de la carta a los Hebreos. Hebreos está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y está diciendo Hebreos que el antiguo pacto era imperfecto y limitado porque de hecho no cumplía con la expectativa de Dios. Pero era algo que estaba anunciando lo que vendría después, como una sombra, como un primer elemento que limitado ayudaría al pueblo, pero que no cumpliría de manera perfecta la voluntad de Dios, la cual se expresaría hasta que Jesús viniera
en cumplimiento a la voluntad perfecta de Dios, anulando entonces el primer pacto, pero cumpliendo a cabalidad con él y iniciando un nuevo pacto que se había de cumplir en su propia vida. Así lo dice en la parte del verso 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Y ahora, esa expresión también subraya, enfatiza la superioridad del pacto de Jesús en relación con el primer pacto. Una vez y para siempre. Los sacrificios del antiguo pacto, los rituales a través de ofrendas y sacrificios de animales, eran necesarios una y otra vez, porque su efecto era limitado. Era la persona oferente, el ofrendante, el que presentaba su sacrificio, iba y en relación con una forma de medir su propia vida, presentaba un sacrificio para limpiar un pecado o un cierto número de pecados. Por eso era una relación que tenía que darse de manera rutinaria. Incluso cuando se hacía a nivel de todo el pueblo de Dios, tenía que repetirse año tras año tras año. El gran día del perdón. Su efecto, su cobertura era limitada. Pero Jesús no, dice Hebreos. El sacrificio de Jesús basta que se realice una vez y para siempre. Así que podríamos decir con toda claridad que la amplitud del sacrificio de Cristo es completa. Cubre el pasado, cubre el presente y cubre el futuro. Esto no es fácil de comprender, mucho menos cuando estamos habituados a pensar que el sacrificio limpia un pecado o un número determinado de pecados. Jesús, su sacrificio es perfecto porque es eterno. Cubre al pecador una vez y para siempre. Los pecados cometidos en el tiempo pasado, los pecados cometidos en su presente y los pecados que habían de cometerse en el tiempo futuro, porque para el tiempo de Dios ese sacrificio es único y suficiente para todo el tiempo de vida de aquel que está siendo crucificado por Jesús. La carta a los Hebreos señala que ni los sacrificios ni las ofrendas fueron completamente agradables a los ojos de Dios. Y que Él dispuso la persona del Hijo y Él, como una ofrenda voluntaria, dispuso su propia vida para hacer la voluntad de Dios. El sacrificio de su cuerpo para apartarnos, para hacernos santos una vez y para siempre. De esa manera queda anulado el primer pacto, a fin de que entre en vigencia el segundo pacto. El primer pacto, como hemos señalado, se le conoce como el pacto sinaítico, el que Moisés recibió en el Sinaí, dado que estaba con vigencia temporal y estaba dado para normar las reglas de vida de Israel, era limitado e imperfecto. Este pacto establecía rituales que oficiaba el sacerdote para perdón de los pecados, pero no lograba su propósito, es decir, santificar a las personas, y por ello debía presentarse una y otra vez. No así el sacrificio de Cristo, que santifica a las personas una vez y para siempre. Hay una diferencia que creo que vale la pena mencionar a esta altura del mensaje, porque sin duda que lo que enseña Hebreos despierta muchas preguntas e interrogantes. Y una diferencia importante es el singular y el plural de la palabra pecado. Porque pecados, en plural, son actos, hechos, formas de pensar, incluso de dejar de hacer, que son cotidianos y que son parte de la condición humana y de la que nunca estaremos librados por completo. Seguimos siendo imperfectos, seguimos cometiendo errores, haciendo incluso nuestra voluntad, sabiendo en unas pocas veces que no estamos cumpliendo a cabalidad con la voluntad de Dios. Pecados. Esto implica
un lavatorio, una limpieza como la que Jesús realizó en los pies de los discípulos. Pero esos pecados en plural no logran dañar de tal manera la relación con Dios que esa relación se rompa una vez más. Por eso, el concepto de pecado en singular es el sentido profundo de una ruptura, de una separación, de una condición de total alejamiento del hombre y Dios. De ese pecado en singular es el que Jesús nos libra de una vez y para siempre. Nuestra relación con Dios ha sido reconciliada, ha sido restablecida. Hemos sido adoptados en el Hijo como hijos y nunca dejamos de ser hijos. Siempre somos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Y tú y yo sabemos que hay hijos que no se portan tan bien. Como Pablo señalaba que hay algunos cristianos que siguen dando lugar a la carne en su vida. Necesitan limpiarse, arrepentirse, evaluar su vida a los ojos del Señor y comportarse con verdadero arrepentimiento, porque si son hijos, auténticamente hijos, no pueden hacer el mal sin conciencia del mal. Porque la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que hemos creído es justamente convencernos de pecado, justicia y juicio. Así que no podemos estar pecando como que si no sintiéramos ningún tipo de condición de arrepentimiento. Tú puedes caer, puedes ofender a Dios, pero el Espíritu Santo no te va a dejar de estar tranquilo nunca. Y va a proceder en tu corazón para buscar que te muevas en arrepentimiento. Y en ello bendecimos al Señor con todo nuestro corazón. Pero no debemos nunca de dudar de que la obra de Cristo se ha hecho una vez y para siempre. Que no se requiere que Jesús vuelva a la cruz por nosotros, porque una vez lo ha hecho y el sacrificio en la cruz por nosotros es suficiente, único e irrepetible. Una vez que hemos sido santificados, sin duda que estamos comprometidos a mantener la pureza de vida. Y esto lo hacemos por 3 razones. Primero, sin duda porque tenemos temor de Dios, reverencia. Inclinamos nuestro rostro delante de Dios y no podemos ofenderlo de manera consciente, voluntaria, incluso diríamos irresponsable. Porque tenemos temor de Dios. Y el temor de Dios nos mueve a mantener encendida la vela de la pureza. Y mantenemos encendida la vela de la pureza, en segundo lugar, porque amamos a Dios. Y nuestro amor al Señor nos es un dique, una barrera, un obstáculo, un límite para ofenderlo. Y en tercer lugar, porque hemos sido llamados a obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mantenemos la lámpara, la vela de la pureza encendida por 3 razones: por temor de Dios, por amor a Dios y por obediencia. Las leyes de pureza del pueblo hebreo eran muy amplias. Y leyendo Levítico, entendemos que no solamente incluían normas morales, reglas espirituales que evitaban sin duda la idolatría. También se incluían normas de higiene y de salud. Hoy podríamos decirlo en términos que podemos comprender muy bien. Se trata de una consideración integral de la pureza, la limpieza espiritual. No solamente implica un comportamiento moral, sino tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, de nuestra fe, de nuestra presencia en la sociedad. Es una concepción integral de la pureza. Hay que mantener encendida la vela blanca. Para nosotros esa vela no solo nos habla de pureza en Jesús, quien, como veremos en el segundo mensaje, que tiene que ver con el color blanco del Adviento, generalmente, sin duda, se refiere a Jesús. Pero también hoy sabemos que la pureza se refiere a la vocación con la que hemos sido llamados, para que seamos conforme a la imagen del Hijo.
Entonces, no solamente la pureza de Jesús, sino nuestra pureza, la que consideramos en el cuarto domingo del Adviento. Pureza en la que vivimos, sin duda, gracias a su obra redentora. La pureza que nos mantiene libres de contaminación moral, espiritual, mental, emocional y física, ya que no somos almas que anden pululando por el mundo. Somos personas integrales, con cuerpo, con alma, con espíritu. Sentimos, pensamos, actuamos. Y todo cuanto somos es objeto de la gracia, de la misericordia y del sacrificio de Cristo Jesús. Hemos sido santificados por el sacrificio de Jesús. Y nuestro amor, y nuestra gratitud, y nuestra obediencia nos compromete a vivir libres de contaminación, cuidando nuestra integridad moral, cuidando nuestra integridad espiritual y cuidando nuestra integridad física, libres de contaminación. Y no está nunca por demás que recordemos lo que Juan le dijo a la iglesia a la que él escribió con todo cariño: hijitos míos, todo esto se los escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos en Cristo a un abogado que intercede por nosotros ante el Padre, que ofreció su sangre que limpia de todo pecado y que sigue haciendo una obra maravillosa en nosotros en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo nos santifique, nos limpie, nos purifique y nos mantenga en la integridad del pueblo del Señor. Es una hermosa manera de celebrar la vela blanca del Adviento. Oremos al Señor. Padre, como te adoramos y te glorificamos porque este domingo nos permites meditar en un tema que tal vez no está tan presente como debiera en nuestras vidas como iglesias: la pureza, entendida como libres de corrupción, libres de mezcolanza, libres de basura, de suciedad, libres no por nuestras buenas obras ni por nuestra fuerza, sino por la maravillosa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En Él somos santificados, en Él hemos sido purificados y con compromiso, con convicción, queremos mantener encendida la vela de la pureza a través de nuestro amor a ti, nuestra obediencia a ti y nuestra gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Por ello, amados hermanos y hermanas, si alguno hubiere pecado, ha perdido su integridad, ha caído en contaminaciones mentales, espirituales, morales, físicas, qué hermosa manera de celebrar el Adviento sería hoy que arrodillarnos ante el Padre, confesar nuestros pecados, para que su sangre preciosa nos limpie de toda maldad. Bendecimos y glorificamos el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que sigamos manteniendo nuestra meditación diaria de aquí hasta la noche, hasta el día 24. El 24 terminamos nuestras meditaciones del tiempo del Adviento. Tendremos seguramente algún mensaje que compartir con motivo de la Navidad. Así lo haremos a través de nuestras redes sociales, los canales que usamos siempre, y estaremos preparándonos para el próximo año de 2023 con una serie que hemos llamado Resoluciones. Así que espero que me acompañes a partir de la siguiente serie, que son Resoluciones, y en la parte final del año también tendremos meditaciones para poder tener un tiempo a solas con nuestro Señor. Un abrazo fraternal, bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.